Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro sadhana. En esta oportunidad vamos a continuar con la serie de los mantras y seguiremos usando el Japamala, que ya expliqué de qué se trata en el video anterior. Hicimos en el video pasado un mantra budista. En esta oportunidad vamos a hacer un mantra hindú. Yo siempre hablo un poco sobre no aferrarnos y no juzgar, no criticar cuando vemos o escuchamos sobre creencias diferentes a las nuestras. Tratemos de ver qué podemos aprender de ellas. Por ejemplo, en el mantra anterior, que por cierto, expliqué de qué se trataba, pero no dije la traducción en español, lo voy a decir aquí. El mantra Gate Gate Parasongate Bodhiswaha quiere decir ido, dejado atrás, dejado completamente atrás, sabiduría, pidiendo sabiduría para desapegarnos del pasado, sobre todo cuando es un pasado doloroso, y así dejar de autoflagelarnos. ¿Okay? Bueno, en el video pasado, como les estoy comentando, hicimos un mantra budista y ahora vamos a hacer un mantra hindú. Comentaba esto de juzgar y etiquetar, porque si analizamos ese mantra, no está rompiendo nada que tenga que ver con alguna religión en sí. Ido, dejado atrás, dejado completamente atrás, sabiduría. A veces se aferran en algún versículo de la Biblia que dice que solamente los tontos rezan repitiendo las cosas, pero eso es relativo. Incluso esta enseñanza de que eso es relativo se lo escuché a un excelente maestro cristiano evangélico que conocí en el estado Carabobo. Eran dos, Juan y Oscar. Lamentablemente perdí el contacto con ellos, pero aprendí muchísimo de ellos. Por ejemplo, a veces incluso cuando escuchamos personas cristianas evangélicas orando, también repiten mucho. Y no lo digo porque por señalar una religión en específico, sino que yo siempre hablo en general. A veces no son las religiones en sí, sino las personas que tergiversamos las enseñanzas de la religión que estamos practicando, y eso es lo que estamos enseñando. Pero si estudiamos, le pedimos a Dios primeramente que nos dé entendimiento cuando vamos a estudiar las escrituras sagradas de la religión que practicamos. El Padre Celestial, a través del Espíritu Santo, nos va a guiar para que entendamos lo que nos quiere decir a través de esas escrituras. De todas maneras, cuando nosotros vemos, a veces agarramos una Biblia, por ejemplo, ¿okay? Y respetamos mucho el libro, pero ¿qué estamos respetando? Muchas veces lo que estamos respetando es el cartón con las hojas y la tinta, las letras que están escritas ahí con tinta, pero realmente lo que tenemos que respetar es lo que está ahí. O sea, no es solamente leerlo, no es solamente utilizar a veces los versículos para dañar, para lastimar o para juzgar, porque de hecho el diablo conoce a la perfección la palabra de Dios y la usó incluso para tentar a Jesús, pero fracasó. Entonces es estudiar la Biblia y vivir la palabra de Dios, estudiarla para vivirla nosotros, no para estar juzgando a los demás. ¿Okay? De hecho, Siddhartha Gautama, a quien conocemos como Buda, que quiere decir el despierto o el iluminado, muchas cosas en el budismo que se practican, él no pidió que las hicieran, como colocar estatuas de él y colocarle incienso y orar delante de él. Él no pidió nada de eso, él no enseñó nada de eso, él enseñó otras cosas muy diferentes. Es como cuando se habla del Feng Shui, y entonces lo que hacen es vender. Yo tengo figuras chinas, me gusta mucho la cultura china y me gusta tener adornado la casa con cosas chinas, pero eso no es Feng Shui. El Feng Shui es una ciencia, ¿bien? Que trabaja mucho con las energías, cómo colocarlas, o construir incluso una casa, un edificio, y cómo colocarla, cómo ordenar el hogar de manera que la energía fluya de manera provechosa. Igualmente, así como comentaba esto y comentaba lo del budismo, incluso también en el cristianismo se hacen cosas bueno, no los juzgo, yo respeto las creencias de cada quien, pero se hacen cosas que no están en la Biblia. En algunas ramas del cristianismo se hacen cosas que no están en la Biblia, que no las enseñó Jesús. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que discernir, hay que estudiar, hay que analizar, hay que meditar, hay que investigar. No es solamente seguir y obedecer ciegamente lo que nos enseñan. Tenemos que tener criterio. ¿Bien? Bueno, vamos a hacer entonces el mantra, ahora un mantra hindú que tiene referencia a Shiva. Shiva es como el Espíritu Santo para los hindúes, es nuestro ser interior. Vamos a hacerlo. En este caso, vamos a colocar
Vamos a dejar el índice afuera y vamos a colocar el mantra, el Yapamala, perdón, sobre el dedo medio, ¿okay? Y se va a pasar cada cuenta del índice al pulgar, del índice al pulgar. La respiración va a ser igual como expliqué en el video anterior. Vamos a hacer 3 Om para comenzar y al finalizar vamos a hacer Om Santi Santi Santi, que quiere decir paz, paz, paz. Ya yo expliqué en un audio anterior que el Om es el sonido primordial. Acompaña casi siempre los mantras hindúes. Bien. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Shiva Om Namah. Om Santi Santi Santi. Bien, al impregnar nuestros mantras con la energía positiva, la vibración positiva, la frecuencia positiva de estos mantras, los podemos cargar encima o colocarlo en un lugar especial, en nuestros hogares, como decía un video anterior, y sirven de una manera de protección, pero no de una manera de protección en el sentido de espiritismo o alguna otra cosa, ¿no? Sino en el sentido propiamente de que están impregnados de esta frecuencia positiva, así como estamos impregnando el sitio donde estemos haciendo nuestra sadhana, también lo impregnamos de esa energía. Y por cierto, cuando ustedes vayan a entrar a su casa, si vienen molestos o tristes de la calle, antes de entrar, traten de hacer una pequeña relajación, una pequeña meditación afuera de su casa y dejar eso afuera. Pueden hacer también un ejercicio espiritual donde ustedes agarran todo eso y lo echan en una basura, una papelera, pues un pote de basura imaginario afuera, o como si lo cargaran en una camisa. Ahí dejaran todo lo negativo, se la quitaran en una chaqueta y la botaran, la dejaran ahí y entran a su casa sin traer todo eso negativo. Es como si venimos con los pies llenos de barro y vamos a entrar a la casa con los pies llenos de barro. No vamos a hacer eso. Primero tenemos que evitar llenarnos los zapatos de barro y luego mucho menos ensuciar nuestras casas. Igual, en la parte espiritual, que es lo más importante, tenemos que evitar eso. Si venimos con esos sentimientos, con esos pensamientos, dejarlos afuera antes de entrar a nuestra casa para no contaminar nuestro hogar. ¿Okay? Eso es muy importante. Recordemos que todo está aquí y aquí
Con nuestros pensamientos y sentimientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, creamos nuestra propia realidad. Bueno, espero que les haya gustado este video y de ser así, por favor, coméntenlo, compártanlo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo video.